Chania Belén. Aquí, doctor. No sé. Sí, te veo. Bueno, como tú eres la primera que tenemos varios planos y quisiera que me definas alguno de los planos. El que tú quieras. A ver. Están en la pantalla, me dice compartir tus planos. El plano sagitario. Ahora empieza con ese plano. Disculpa, doctor, no lo escucho. Empieza, por favor. Ya. Este es un plano vertical que pasa a través del cuerpo. A ver, es un plano vertical que pasa a través del cuerpo y lo divide en dos mitades iguales, doctor. Y se puede decir que de izquierda a derecha, dos mitades iguales de izquierda a derecha. Bueno, Belén, ¿no es cierto? Bueno, Belén, dame el número. 15. De arriba, por favor. Del 90 para arriba. 95. Quiroga, Micaela. Aquí, doctor. Eso, tardaste un poquito. Quiroga, bueno, tú me vas a hablar de lo que es proximal. ¿Qué entiendes por proximal? Proximal, si no estoy mal, es cuando una superficie está cerca de su origen. Sí. O está cerca de la línea media. Dame toda la descripción, no trata de ser más completa. Más completa. Bueno, no sabría decirle más, doctor, eso principalmente yo. Bueno, todo está mal, pero hay que mejorar. Dame el número. 93. Quiñones. Gracias, Micaela. Quiñones. Aquí, doctor. Ya enciende su cámara para que la vea. Está encendida. Sí, Quiñones. Quiñones, tú me vas a hablar de lo que entendemos por caudal. Caudal es una superficie o parte del cuerpo que está ubicado en un punto opuesto, más distante al cefálico, doctor. ¿Algo más que puedes complementar? No, doctor. Ya, Quiñones. No está tan mal, pero hay que complementar. ¿Un número más, por favor? 55, ¿puede ser? Bárbaro. Flores Martínez Eric. Flores Eric. Flores Beramendi Araceli. Foronda Aguilar. Ingenio Lucía. Aquí, doctor, buenas tardes. ¿Me puede ver? ¿Perdón? Te puedo ver. Bueno, vamos a Lucía. Fácil, de igual manera, al igual que tus compañeros, tú me vas a describir qué entiendes por dorsal. Por dorsal, ya es un término de referencia anatómica que indica la parte que se encuentra relativamente en la parte de atrás, la superficie que se encuentra en la parte de atrás sería dorsal, que sería del dorso, o sea, de la espalda. Un poco más específica, eso es muy coloquial. Entonces, yo podría decirle que el término dorsal es un término de referencia anatómica que se encuentra por detrás del plano coronal, que se encuentra en la parte de atrás, y se califica como dorsal la estructura que está detrás del plano frontal. Básicamente eso, doctor, es lo que le podría decir. Más o menos, se puede mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Lucía. A usted, doctor. Permítame tantito. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo tema y que está muy vinculado al tema anterior. El tema se conoce como formación de la cara. El tema anterior está
estaba relacionado con lo que era formación de qué? Cabeza, cuello. Cabeza y cuello, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar en específico de la cara. Y hablar de la cara, de hecho, me lleva a hablar también de los arcos faríngeos, pero al mismo tiempo hablar de ciertos elementos característicos en cuanto a la consolidación de los elementos que se encuentran en la porción ventral cefálica del embrión. O sea, la ubicación de la cara es la porción ventral cefálica. Bueno, cuando hagamos el análisis del tema, vamos a desglosar los objetivos de identificar las estructuras embriológicas que forman la cara y después de la formación de la cavidad bucal, describir el proceso de formación del paladar. Les había dicho que en la clase anterior que lo que es el primer arco faríngeo. Entonces, la formación de la cavidad bucal es importante al momento de consolidar el rostro, porque es la estructura a partir de la cual se generan todos los elementos de la cara. Es como el punto central a partir de en consecuencia que la cavidad bucal primitiva en etapas muy incipientes de desarrollo es completamente, es la cara, ¿sí? Porque de hecho en un principio solamente hay una cavidad y a partir de eso se genera la cavidad bucal. También tendremos que hacer una descripción de cómo es que se forman las fosas nasales y cómo es que se consolida el paladar. Hablar del paladar es analizar varios aspectos por el hecho de que el paladar tiene distintas etapas de incluso distintos tipos de tejidos cuando la cara cuando las fosas nasales y el paladar se están formando. Entonces es interesante conocer estos procesos. Y cuando hablamos de estos mecanismos de formación de cara, vamos a quizá los vamos a repetir varias veces. Ya hemos visto algo cuando se analizaba la cabeza y el cuello. Vamos a ver ahora en cara. Después, cuando hablemos de la formación de la lengua, vamos a volver a analizar casi lo mismo. Formación de la cavidad bucal casi igual. Cuando hablemos de las fosas nasales repetimos. Se da cuenta que cuando se analiza cada uno de estos elementos, unos con otros están vinculados y la consolidación de algún elemento depende uno del otro. En cuanto al contenido, lo que se va a analizar en primera instancia es qué es el histomodeo, la formación del paladar, tanto del paladar anterior como del paladar posterior, los mecanismos mediante los cuales el paladar se horizontaliza, cómo es que se sueldan estos mecanismos, cuáles son los mecanismos de soldadura o de fusión de los elementos de la cara, además de algunos otros detalles en cuanto a los elementos mismos que consolidan la cara. Entonces, cuando hablamos de cara, tenemos cambios significativos. Si ustedes analizan esta diapositiva desde la parte izquierda, tenemos una estructura que va cambiando poco a poco, que va evolucionando, bueno, el término evolucionando está mal, que va madurando, y que a medida que el proceso de crecimiento y desarrollo se consolida y esa maduración se hace mucho más efectiva, la cara va tomando el aspecto de el tipo, la especie del ser vivo al cual pertenece el embrión. En un principio, el embrión tiene características muy similares en casi todos los seres vivos. Habíamos dicho en todos los seres vivos que tiende a formarse a partir de arcos faringeos, tienen una característica, una cara similar hasta ciertas etapas del desarrollo. Cuando las características somáticas ya están más definidas, se puede identificar con mucha claridad cuáles son los padres o los predecesores de este embrión. Perfecto. A continuación lo que vamos a analizar es un pequeño video el cual nos muestra cuáles son las características de manera resumida de la cara.
el video titula Fuimos embriones. La verdad no me acuerdo si le puse compartir audio, pero en realidad solo es música. Lo que vemos ahí son las primeras, las células de las células precardíacas, que son las que empiezan a latir más o menos en la cuarta semana de desarrollo intrauterino. A partir de la cuarta semana, ¿no? Y posteriormente estas van a ir a consolidar una estructura que se conocerá como corazón. Fíjense que este es un embrión que por sus características tiene desarrollado el cerebro y el corazón, porque son los dos elementos más característicos, los arcos faringeos que se encuentran característicos. Fíjense cómo el mamelón frontonasal del cerebro es el que crece bastante para permitir consolidar el plegamiento cefalocaudal. Continúa el plegamiento cefalocaudal con un crecimiento significativo de este mamelón, lo que genera un pequeño pliegue, ¿sí? El pliegue que se conocerá como estomodeo. Ese pliegue en realidad está limitado en primera instancia por lo que es la eminencia cardíaca y el mamelón frontonasal. Como dato, fíjense cómo las extremidades se van desarrollando a partir de mamelones que se extienden y generan nuevos mamelones que van a ser los dedos. Los primeros elementos en desarrollarse son las estructuras, los miembros superiores, posteriormente los miembros inferiores. Bueno, ya analizando la cara, ya tengo un elemento que es más característico. Tengo lo que se va a conocer como las placodas ópticas, las placodas auditivas y la cavidad bucal ya más o menos bien definida, con delimitaciones de los elementos que conforman el rostro, ya sea el mamelón mandibular o el mamelón maxilar. En este punto, fíjense, ya tengo lo que son las narinas, los ojos iniciales, ya la cavidad bucal definida como cavidad bucal. Fíjense cómo la cara se va rellenando. Este mecanismo de relleno, en un principio la cara parecería que tiene todo dentro del cual la cara se forma, ¿sí? Los elementos en la estructura tal. En esta imagen lo que podemos observar de manera muy notoria son los elementos que se desarrollan en principio, ¿sí? Les decía que la prominencia cefálica, lo que se conocerá a partir de ahora como el mecanismo que permite el plegamiento cefalocaudal. Tenemos la eminencia aórtica, o el proceso preaórtico, que es el que también tiene un desarrollo significativo. Aparte vemos los arcos faringeos que hemos estudiado. Cara, igual la quisiéramos ver porque solo tengo los vestigios. Si quisiera imaginar dónde está la cara, yo puedo decir que todo esto va a ser la cabeza, esto será la frente. A partir de este pliegue, que es el primer arco faringeo, esto vendrá a ser prácticamente la cara. Tengo cara, frente, tengo cuello en este punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo evoluciona? De hecho, fíjense que los cambios son radicales y hay cambios que parecerían no ser comprendidos, pero el hecho está en que los cambios que se dan desde un embrión hasta un feto
no son difíciles de comprender, pero sí hay que seguir la secuencia. ¿Cómo termina este desarrollo? Este desarrollo termina con la consolidación de todos los elementos anatómicos tal y cual lo conocemos en nuestra especie. Fíjense, tengo la imagen de un, no es un recién nacido, pero sí es un niño, un infante. Tengo, en este se puede observar las características propias de la edad, una cabeza, una cara, ¿sí? Tomamos en cuenta que la cara parte desde este punto hasta este punto, una cara que es más o menos circunferencial y que tiene un desarrollo menor al tamaño, al volumen del cráneo. Y estas proporciones van a ir cambiando, ¿sí? De tener una cara más o menos circunferencial, lo que sucede con el adulto, que terminamos con este tipo de rostro, un rostro alargado, ¿sí? Un rostro alargado con presencia significativa de volumen en la cara. Pasa lo mismo en ambos sexos, y la característica a los patrones craniométricos es ligeramente distinta en cuanto a varón y mujer, pero las proporciones se mantienen. Les decía, desde esta imagen, ¿sí? Hay un dicho que dice: todos los bebés son lindos. No sé si alguna vez lo han escuchado. Todos los bebés son lindos. A partir de eso, no sé cómo algunos llegamos a ser muy lindos, muy lindas, y otros terminamos siendo medio feitos. Así que todos los procesos están completamente, son completamente iguales, ya sea imagínense, ya sea en un ser humano, en un gato, en un conejo, en una rata, en un murciélago. El proceso de formación de la cara va a ser similar. O sea, los elementos formadores de la cara siempre van a ser iguales. Lo único que en las últimas etapas de formación de la cara es cuando se diferencian las características somáticas de cada especie. Entonces, ¿de dónde nace la cara? Les decía que la cara la cara se genera a partir de un punto que sirve de referencia para la consolidación de los elementos del tejido mesenquimatoso que formará la cara. Este punto se conoce como estomodeo. El estomodeo, en realidad, en otros términos, es lo que se conoce como la boca primitiva, ¿sí? El estomodeo básicamente viene a ser la apertura que se genera en la parte más profunda en la apertura que se genera en la porción cefálica del intestino primitivo. Este vendría a ser el intestino primitivo, ¿sí? Y la apertura que se está generando con el contacto con el exterior viene a ser el estomodeo. ¿Cuáles son los límites de este estomodeo en primera instancia? Porque si ustedes analizan el texto, les voy a habilitar en un momento el texto. Cuando hablo de estomodeo, debo delimitar el estomodeo a medida que el estomodeo se desarrolla. En primeras etapas del desarrollo del estomodeo, les decía, básicamente es una depresión o un surco que solo tiene límite superior e inferior. El límite superior viene a ser esta prominencia que está relacionada con el cerebro, que se conocerá como prominencia frontonasal, y en la parte más caudal tenemos el proceso aórtico o preaórtico, que le dará límite a esta apertura. De hecho, es como un surco, ¿sí? Como vamos a ver posteriormente, esta estructura no es como una cavidad, es un surco porque no tiene límites laterales. Si hago un análisis y veo esta otra imagen, puedo observar que en la parte más profunda del estomodeo se encuentra ya la comunicación con el intestino, separación que existe entre el intestino primitivo y la porción externa. Y el exterior es lo que, al analizar el disco germinativo trilaminar, ¿sí? Ustedes se acuerdan de lo que era la membrana bucofaríngea, que era una estructura que se consolidaba o se manifestaba en la porción cefálica del disco trilaminar. Entonces, esta membrana bucofaríngea es la
y lo que está afuera. Poco a poco esta membrana va desapareciendo y lo que sucede es que el estomodeo permite en este momento ya una comunicación entre la porción externa, el líquido amniótico, y la porción interna del embrión. Nasal y lo que es el mamelón o el proceso aórtico, digo cardíaco. Si quisiera observar una microfotografía, un surco, una depresión. En este punto, este mamelón frontonasal todavía está en formación. Esta depresión que ven aquí arriba, la parte más cefálica, en realidad es el neuroporo anterior que se está completando, que está terminando de fusionarse. ¿Alguien me puede decir qué es el neuroporo anterior o el neuroporo cefálico? ¿Alguien se acuerda qué es el neuroporo? ¿Nadie se acuerda qué es el neuroporo? ¿Es el que va a originar el sistema nervioso, doctor? Cerca. Pero es específicamente algo. Es una esto. orificio. ¿Quién fue? Yo le dije. Ya. ¿Qué tipo de orificio? Ayuda a la formación del tubo neural, eso me acuerdo también. Más o menos, ¿algo más? ¿Alguien más tiene idea qué es el neuroporo? ¿Se comunica con el saco amniótico? Bueno, no es a donde quería llegar, pero más que todo quería que hagamos un análisis de la estructura del neuroporo, no de sus relaciones ni a dónde o con quién se vincula. Sus compañeros más o menos han aceptado que el neuroporo anterior o el neuroporo cefálico en realidad no es que es una perforación o un agujero ni una cavidad, es la porción terminal de cierre del tubo neural. Es donde el tubo neural termina de cerrarse. Anatómicamente podría considerarse como orificio, ¿sí? Pero en realidad es el punto culminante de formación del tubo neural. Y es por eso que en esta imagen lo vemos así, como una depresión, porque si analizo esto por la parte cefálica, lo que veré es esto. ¿Sí? Fíjense, tengo el tubo neural completando, ya fusionado, y en las partes distales, tanto caudal como cefálica, fíjense como tengo una abertura. Esta abertura que ustedes están viendo es exactamente esto. Este desnivel es esta abertura. Entonces, ¿qué es el neuroporo anterior? Es el punto culminante de cierre del tubo neural, ya sea en la porción cefálica como en la porción caudal. Entonces, en esta otra imagen podemos ver esto mismo, ¿sí? Este surco, fíjense, es este surco. Ese pliegue cefálico de la porción cefálica, ese pliegue longitudinal que se manifiesta en la porción cefálica va a generar este surco, que se conocerá como estomodeo. Perdón, otro lado. Otra imagen que me está mostrando lo mismo que acabamos de hablar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la imagen anterior y esta? Esta imagen me muestra un proceso cefálico en consolidación, ¿sí? Estamos hablando que más o menos tenemos la semana 4, día 23 y 26. Cuando esta estructura se consolida, lo que va a suceder es que más o menos unos días después, cuando ya tengo toda esta estructura consolidada, fíjense que ya aparecieron. ¿Quiénes son estos? Arcos faringios. Exactamente, Daniel, son los arcos faringios. Entonces, los arcos faringios ya están generando más volumen en esta región, pero el límite del estomodeo por el momento se mantiene tal y
cual lo hemos mencionado. A medida que estos arcos faríngeos evolucionen y generen otros elementos que vamos a conocer luego, los límites del estomodeo cambiarán. Entonces, miren esta imagen. Esta imagen es de las que nos dicen cuál es el origen de la cara. Por una parte, lo que ya conocíamos, ¿sí? Todo lo que era el origen del corazón, el proceso o la eminencia cardíaca o aórtica. Tengo el proceso frontonasal, que son los primeros elementos que delimitan el estomodeo. Y fíjense que están acá, esto que está aquí es el estomodeo, y son los primeros elementos. A partir ¿sí? Fíjense, tengo aquí todo lo que es el naranja, el primer arco, el segundo arco y así hacia abajo. Se va a manifestar un elemento diferencial. Cuando y un revestimiento interno endodérmico. Entonces, son estructuras netamente embriológicas porque sus tejidos son bastante inmaduros. Estos maduran y generan desarrollo. Las estructuras o los tipos de tejido dentro de sus componentes también van a cambiar. Y es por eso que se habla de que de esos distintos eléctrico cardíaco. Entonces, a medida que maduran estos arcos faríngeos y cambia esa característica de tejido embriológico a un tejido conectivo y a un poco más definido, hay bibliografía que dice que son mamelones y otra bibliografía que dice que son procesos. Entonces, estos mamelones o procesos se pueden identificar o se pueden señalar a partir de cada arco faríngeo. Entonces, si hablo del primer arco faríngeo, este arco faríngeo irá a generar el mamelón maxilar en la porción más cefálica y el mamelón mandibular en la porción más caudal. El arco faríngeo secundario irá a generar, ya habíamos dicho en la clase de ayer, que irá a generar ligamentos y una porción del hueso yoides y así sucesivamente como ya hemos analizado. Entonces, a partir de este punto, de lo que vamos a hablar ya no es de arcos faríngeos, sino hablaremos de lo que son los mamelones. Entonces, los mamelones son los elementos que en sí generan el rostro, son los que generan la cara. No así los arcos faríngeos. Entonces, alguna vez si les pregunto, ¿cuáles son los arcos faríngeos que generan la cara? En realidad no hay ningún arco faríngeo que genere la cara como tal, porque es como que hablar de los abuelos de la cara. La cara está generada a partir de procesos o mamelones, que es muy diferente, porque estructuralmente hablando son elementos anatómicos muy diferentes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctor. Si quisiera otra imagen de lo mismo, dime. Doctor, ¿podría volver a repetir eso de a medida que los arcos faríngeos van evolucionando, así, formando? Escucho entrecortado, mi internet está mal, no le entendí nada esa parte. ¿No es nada toda esa parte o qué parte específicamente? Desde los arcos faríngeos que van cambiando y se conocen como mamelones, hasta ahí le entendí. Exactamente lo que acabo de decir. Los arcos faríngeos, posteriormente a un desarrollo o una maduración, se conocerán como mamelones. ¿Qué son los mamelones? Los mamelones son estructuras de tejido conectivo, ¿sí? Ya no es un tejido mesenquimatoso indiferenciado. Los mamelones ya es como que un paso más en cuanto a la consolidación de los tejidos, de un tejido conectivo inmaduro que está en un proceso de diferenciación.
a partir de los mamelones ya los elementos de los componentes de estos arcos y ahora de los mamelones se irán a diferenciar con mucha más facilidad. ¿Quiénes son los que forman la cara? Estos mamelones o estos procesos. Si quisieras ver una imagen diferente, ahora, esta imagen, ¿cómo veo? Imagínense que esto es todo, esta es la porción cefálica del embrión. ¿Qué pasa si yo quito esta porción? Si quito esta porción para ver esta parte interna, ¿no? Eso es lo que me está mostrando la diapositiva siguiente. Estoy separando o quitando esta porción, el inicio de la estructura cardíaca, para poder ver el interior del estomodeo. Entonces, tengo mi mamelón frontonasal o la prominencia frontonasal. Fíjense que tengo el mamelón maxilar y el mamelón mandibular. Esta es una etapa un poquito más avanzada, en la cual, si bien yo todavía puedo ver un surco, o sea, yo veo un surco porque no tengo paredes laterales completamente definidas, están en proceso de definición, pero por el momento solo tengo límites del estomodeo, es esto y esto de acá. Esto que ustedes pueden observar en color verde, si no me equivoco, es todo lo que está considerado como el estomodeo, que es una pequeña depresión, vestigio de la membrana buconasal, y que de hecho está delimitada en la parte más posterior con esta membrana que ya está en un proceso de reabsorción. Puedo ver hacia abajo los demás arcos faringios que están en proceso también de maduración. En líneas amarillas también puedo ver lo que son las hendiduras faringias, así que son las que están separando los arcos. Esta imagen me está mostrando lo mismo, pero de frente. ¿Qué me muestra esta imagen? Me muestra se está reabsorbiendo esta membrana que separa en primera instancia estos elementos, pero terminará por reabsorberse completamente. Esta es una evolución de cómo es que sus cambios. Doctor, ¿cuál sería el nombre de esa membrana? ¿O se la conoce así solo como membrana ahí? Doctor, se le cortó. Perdón, se me entrecortó. Se le cortó, doctor. Sí, se me cortó. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me escucha? Ahora sí, se cortó el audio. Sí, es que mi internet está mal. ¿Cuál sería el nombre de esa membrana que limita al estomodeo? Esa membrana es la membrana que ya habíamos conocido hace tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del disco germinativo bilaminar, ¿se acuerdan? Y es la membrana bucofaringia. Y ya la habíamos visto, acuérdense cuando hablamos de los elementos que están formando parte del disco germinativo trilaminar al inicio de la tercera semana. Es la membrana bucofaringia. Es el inicio de lo que va a ser el intestino primitivo. Y esas, bueno, básicamente voy a hacer atrás, perdón. Y esta es la membrana que poco a poco se va reabsorbiendo y va desapareciendo. Gracias, doctor. Perfecto, entonces les decía que esta es una secuencia de cómo es que el embrión se va plegando, para que ustedes me entiendan. Y si ustedes analizan el plegamiento, se caracteriza por dos cosas, dos elementos. Uno, por el crecimiento significativo de la superficie cefálica. Dice el tamaño, tengo prácticamente casi 2 milímetros por 3, que es el tamaño del embrión. Muy bien. Ya tengo una etapa mucho más avanzada, pues, una semana después, y luego en imagen, son ya los componentes forman la cara mucho más definidos. En este punto, yo puedo decir que el estomodeo ha cambiado de límites. ¿Por qué?
Miren la diferencia, este cardíaco, pero ya no está delimitando esta abertura, más este proceso es el que está delimitando esta abertura. Entonces, el crecimiento de este elemento que se conoce como este mamelón es el que cambia los límites del estomodeo. Entonces, en esta etapa el estomodeo está delimitado por el mamelón mandibular, por el proceso frontonasal. Uno en la pues son todavía incipientes y no generan no generan todavía una pared. ¿Qué sucede a medida que avanza el tiempo? Los mamelones maxilares, fíjese que están aquí, los mamelones mayor desarrollo y van a ir a delimitar una pared lateral. Cuando esta pared lateral se completa, se consolida, lo que sucede es que estos mamelones van a consolidar ya una cavidad, ya no va a ser un surco, sino va a ser una cavidad. Entonces, a partir de este punto, el estomodeo tendrá diferentes límites. ¿Sí? Mamelón frontonasal, mamelón mandibular, mamelón maxilar. Pasa lo mismo acá. Ese es un corte que me está mostrando lo mismo. En este caso me está mostrando el origen y los arcos. Mamelón frontonasal, mamelón mandibular, mamelón maxilar en una etapa incipiente de desarrollo. Entonces, hasta este punto, ¿alguna consulta? ¿Duda? Bueno, ya hemos... Dime, Daniel. Entonces, doctor, esa apertura, ese surco sería entonces los mamelones mandibulares y maxilares, y luego vendría ya el cuello, ¿no, doctor? No, este surco es el estomodeo, es de lo que estábamos hablando, de todo lo que estábamos hablando hasta los últimos 10 minutos, es de cómo es que delimito el estomodeo, cómo es que los límites del estomodeo cambian. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es el estomodeo. Esto ya es el mamelón mandibular. Sí, y les voy a pasar la diapositiva para que ustedes se den cuenta. Esta de acá, mire, esta diapositiva es una diapositiva clásica que me está mostrando una etapa más avanzada de la formación de la cara. Lo que puedo ver es el surco. ¿Sí? Este surco se conoce como estomodeo. En la parte más profunda del estomodeo están los vestigios de la membrana buconasal. Tengo en la parte más caudal o hacia abajo, si quieren, el proceso mandibular. En la parte cefálica tengo el proceso frontonasal, que como vamos a ver más adelante, el proceso frontonasal va a dar origen a los procesos nasales. Por eso se llama proceso frontonasal, porque aparte de originar la frente, también origina gran parte de la nariz. Entonces, en esta etapa de desarrollo, yo puedo decir que, fíjense que los límites del estomodeo ya han cambiado otra vez. En la parte inferior tengo el proceso mandibular. En las porciones laterales tengo de manera incipiente o quizá un poquito más desarrollo los procesos maxilares, el derecho e izquierdo. Y en una etapa un poco, y en la parte, en el límite superior, en el límite cefálico, ya tengo diferentes elementos. ¿Cuántos son? Miren, tengo diferentes elementos. A partir del proceso frontonasal se van a ir a generar dos prolongaciones de cada lado. Y estas prolongaciones se van a conocer como procesos frontonasales. Cada proceso frontonasal va a generar uno medio y uno lateral. Uno medio y uno lateral. Entonces, estos vienen a ser los límites superiores del estomodeo en esta etapa. Para resumir, esta gráfica me ayuda mucho. Tengo en una primera etapa, bueno, no primera etapa, sino quizá una etapa intermedia, tengo el estomodeo como un surco y tengo el límite superior como la prominencia frontonasal. Lo único que puedo ver acá son las placodas. Estos son elementos, ya vamos a analizar luego qué son las placodas, ¿sí? Las placodas son
son pequeñas superficies de tejido ectodérmico condensado, que dice el término vale, que están muy vinculados con la generación de las estructuras sensitivas del órgano, de los órganos de los sentidos. Por debajo tengo el proceso mandibular y los procesos maxilares a los costados de manera incipiente. Por eso es que todavía veo un surco. En una etapa más avanzada, y como resumen, son todos los elementos que generan la cara. Tengo el proceso, la prominencia frontonasal en la parte central, los procesos nasales, el central y el lateral, y tengo además las porciones laterales, los procesos maxilares, derecho, tengo el arco mandibular, ¿sí? Y posteriormente el arco y parte más inferior, ¿sí? Entonces, traten de identificar bien la imagen. Les pongo muchas veces esta imagen en los exámenes y lo que hacen, me señalan todo menos lo que deberían señalar. No me pueden decir que este es el arco maxilar, ¿sí? Porque el límite inferior es el arco mandibular, y fíjense la flechita dice arco mandibular acá. Arco maxilar son los lados, los extremos separados, los extremos laterales. Entonces, volvamos a lo que habíamos dicho en principio, que el estomodeo, ¿qué es el estomodeo? El estomodeo es ese elemento centrípeto, es ese elemento central, ¿sí? A partir de manera centrípeta, ¿qué quiere decir? De manera más extendida, se generan los elementos que forman la cara, todos los mamelones. ¿Cuáles son esos elementos que forman la cara superficial? Hablemos si vamos a separar la cara superficial y la cara profunda. En este momento estamos hablando solamente de la cara superficial. Entonces, los elementos que forman la cara superficial son, en primera instancia, vamos a hablar por orden de aparición. El mamelón frontonasal, el mamelón mandibular, el mamelón maxilar, el mamelón nasal interno, el nasal externo, de ambos extremos. Estos son los, bueno, podemos decir también que el arco ioideo o el mamelón ioideo me va a ir a generar algo de la cara, porque en realidad va a ir a generar la porción más inferior de la cara, ¿sí? Que va a estar vinculada con los elementos que están, los elementos de base de la cara. Sí, se puede decir. Ya, gracias, doctor. Perfecto, entonces, bien, antes de que pasemos a preguntas, les voy a mostrar otro video, que creo que este es el video que les puse en la plataforma. A ver. Sí, este es el video que les dejé en la plataforma. Habla de lo que es el desarrollo de la cara. Y todo lo que hemos analizado hasta este momento es lo que se puede identificar en estos videos, ¿no es cierto? Tengo una vista frontal y una vista lateral y va señalando cuáles son, en este punto estaban totalmente los arcos faríngeos. Aquí ya puedo identificar los mamelones o prominencias, es lo mismo, mamelón o prominencia es lo mismo, está hablando de las placodas, ¿sí? Las placodas, ¿sí? La fosa nasal, el ojo, que son elementos que se forman a partir de placodas. Ya vamos a analizar qué son las placodas en su momento. Los procesos nasales, embrión de 33 días, ¿sí? Hay un desarrollo. ¿Por qué crece esta parte? Porque el embrión se está curvando. Y un embrión de 40 días que ya tiene casi todas las características somáticas. 48 días. Fosas nasales. Cuando hablemos de paladar vamos a hablar de lo que son las fosas nasales y cuáles son las características de desarrollo, cómo es que se generan las fosas nasales. Es interesante ver cómo las fosas nasales se generan a partir de una estructura ectodérmica superficial. Y terminamos así con un embrión
completamente. Bueno, vamos a saltar el desarrollo del paladar porque lo vamos a analizar en su momento. Si no me equivoco, ya tienen ustedes en su texto, o en el video que les dejé, todo lo que es desarrollo de la cara. Bueno, a ver, déjenme ver si tenemos muchas diapositivas para terminar. Nos vamos a quedar acá, ¿sí? Porque hasta este punto lo que hemos llegado a analizar es la formación de la cara con todos sus elementos, la formación de los elementos, la consolidación de todas las estructuras que van a generar toda la parte ventral cefálica del embrión, ¿sí? Todo lo que conocemos como cara. De aquí en adelante vamos a hablar de cómo es que se genera el paladar, las fosas. En primera instancia voy a hacer un seguimiento, vamos a hablar de lo que son las fosas nasales, cómo se forman las fosas nasales, cómo se forma el paladar, cómo se consolida la cavidad bucal, ¿qué más tengo? Y si hablamos de paladar y los procesos los procesos de soldadura de estos mamelones. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? Sí, doctor, yo lo que va a ir a generar la cara, entonces, ¿son los mamelones o el estomodeo? No le entendí muy bien. Los dos al final. Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de estómago, yo les voy a pedir que se imaginen algo. Imagínense una puerta. ¿Ya todos tienen en la cabeza una puerta? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué color es su puerta? ¿Ah? ¿Qué color es su puerta? Negra. Blanca. Negra. Ya, tiene una puerta. Ahora, si yo les pido describan la puerta, ¿qué hacen? Empezamos a detallar lo que tiene. Lucía, de manera así resumida, describe la puerta que tú estás mirando. Bueno, yo he visto una puerta blanca de unos 2 metros aproximadamente, es de una madera especial, tiene la parte de este rojo con una perilla súper bonita de color dorado para que combine, obviamente. ¿Eso puede ser? No te vayas a los detalles, siempre que hagas una descripción empieza por lo que es más obvio, forma. Ah, ya, es de forma rectangular. Lo primero que te tienes que imaginar al hacer una descripción, no te vayas a que es bonita, que tiene bonita textura. Es una estructura de madera que tiene una forma rectangular, cuadrada, como quieras. Sí, eso es una puerta, ¿sí? Ahora, quiten la puerta de su cabeza. ¿Qué queda? Vacía, No, sin puerta. abran la puerta. ¿Qué queda, Daniel? Queda vacía, sin puerta, sin nada. No, porque ¿cómo describes eso? ¿De la puerta? Un espacio. Eso, queda el marco, ¿no es cierto? Marco. ¿Sí? Se va la puerta, queda el marco, ¿ya? Entonces, eso es el estomodeo. El estomodeo es como que una puerta sin puerta, porque es una cavidad virtual. Cuando ustedes buscan la definición de estomodeo, dice el estomodeo es una cavidad virtual, porque el estomodeo sin sus límites no hay. Yo no puedo seccionar, separar el estomodeo si no existen los límites. Imagínense que si yo no tengo los marcos de la puerta que ustedes tienen, ¿sí? No puedo describir la forma de la puerta, ¿no es cierto? Si yo no tengo ese marco, ese espacio vacío que me queda después de quitar la puerta, yo no puedo describir. Si ustedes quitan la puerta, quitan el marco, todavía les va a quedar el agujero en la pared. Entonces yo puedo decir, aquí había una puerta que es de forma rectangular y como dice Lucía, de 2 metros. Se pueden imaginar, ¿no es cierto? Eso es el estomodeo. El estomodeo es una cavidad virtual que tiene razón de ser por sus límites. Por eso es que hemos estado durante todos estos minutos tratando de hacer una secuencia de cuáles son los límites del estomodeo. Por eso habíamos definido que el estomodeo en primera instancia es un surco, porque tiene solo 2 límites, superior e inferior. Luego es una cavidad porque tiene 4 límites, superior, inferior, derecha, izquierda. ¿Se dan cuenta qué es el estomodeo? El estomodeo es una cavidad virtual. Entonces, cuando yo quiero hablar de los orígenes de la cara, quizá el estomodeo es el único que sale sobrando. Es el punto medio a partir del cual se generan los elementos de la cara de manera centrípeta. ¿Qué quiere decir? Del punto medio del estomodeo hacia afuera.
Pero los elementos que se forman son los que conocemos como mamelones o procesos. Esos son los que forman la cara. Porque no puedo tomar en cuenta el estomodeo, porque el estomodeo al final es una cavidad virtual, no es nada. Y como el estomodeo, en la siguiente clase vamos a hablar de otra cavidad que se llama coana, que igual es una cavidad virtual que tiene razón de ser por la existencia de sus límites. ¿Se entiende eso? Ahora sí se entiende qué es el estomodeo, un poco más claro. Sí, doctor. Doctor, Es como si Gracias. fuera una marca entonces dejada, ¿no, doctor? ¿Perdón, Daniel? Es como si fuera una marca, ¿no, doctor? Es como si fuera una marca. Bueno, ustedes, creo que todos han manejado un compás, ¿no es cierto? Es como si el estomodeo vendría a ser el punto de anclaje, el punto donde el compás pincha la hoja, y a partir de ese se genera todos los demás. Sí, es como si ustedes con un compás harían un círculo y otro círculo y otro círculo y otro círculo cada vez más grande, y eso viene hacia la cara. Entonces, el estomodeo es el punto es el punto de generación, ¿sí? Es el punto de partida. Es lo primero que podemos identificar como cara, un agujero, una cavidad. ¿Sí? Fíjense que la cara en primera instancia no es nada, es un agujero, un surco. Con los mamelones la cara va adquiriendo forma. ¿Sí? Entonces, a la respuesta bien concreta de lo que dijo su compañera, ¿quiénes son los que forman la cara? Los mamelones. ¿Sí? El estomodeo no. Forma parte de la cara, sí, porque los mamelones existen, no porque el estomodeo como tal genera algo en la cara, no genera nada. Es la misma definición de la cavidad bucal. ¿Qué es la cavidad bucal? La cavidad bucal es aquella cavidad virtual que se encuentra bla, 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 bla. Es así la definición. Si todos ustedes lo han ayudado en anatomía. Bueno, mis queridos amigos, ¿ustedes tienen una consulta? Doctor, entonces el estomodeo es lo que ayuda a los mamelones a, digamos, desarrollarse o formar... No ayuda en nada, ¿sí? Porque el estomodeo no es nada. El estomodeo es una cavidad resultante del desarrollo. Se considera como punto central porque alrededor de los estomodeos es donde se desarrollan los mamelones. Pero el estomodeo en general no hace nada, ¿sí? Es como una puerta sin puerta. ¿Qué hace una puerta sin puerta? ¿Cierra? No hace nada. No cierra nada, ¿no es cierto? Una puerta sin puerta, el solo espacio, el agujero, en otras palabras, en la pared, no sirve para nada. Sirve para que entre frío o viento. Es ¿Se dan cuenta? parte de El ella. estomodeo en sí, perdón, Es solamente que sería una parte de ella. Por eso es que se estaría tomando en cuenta, porque es solo por ser parte de ella. sí, es parte, pero una parte resultante. O sea, pero en sí el estomodeo no ayuda a nada. Sí, cumple función, tiene función, pero en sí no ayuda a nada. Le digo lo mismo que la cavidad bucal. La cavidad bucal es una cavidad virtual. ¿Sirve para algo la cavidad bucal? La cavidad vocal, sí. ¿Para qué sirve? Pues Masticación, La cavidad bucal mastica. La cavidad bucal es una cavidad virtual. Lo que mastica son los dientes, la musculatura que está alrededor de la cavidad bucal. Ahora que todo funcione en conjunto y se genere función es otra cosa. Porque la cavidad virtual, vayan ustedes a buscar la definición. La cavidad bucal como tal es una cavidad virtual. Si yo quito huesos, quito músculos, quito tendones, quito músculos, ¿veo la cavidad virtual? ¿Veo la cavidad bucal? No. No es cierto, porque no existe. ¿Qué pasa? Pongo músculos, pero primero pongo hueso, pongo músculos, ya se consolida los cachetes, la lengua, los dientes, ¿aparece la cavidad bucal? Sí, porque el conjunto de todo hace que la cavidad bucal exista. Y el conjunto de funciones de todos los elementos que se encuentran alrededor de la cavidad bucal le dan función a la cavidad bucal, que como un órgano no existe. Pasa lo mismo con el estomodeo. Como tal, no es nada, no hace nada, es un espacio vacío. Pero los elementos que se encuentran alrededor de él ya le dan otra cosa. O sea, ya es en conjunto es otra cosa. ¿Se entiende esa parte? Un poco complicado, pero complejo, pero no difícil de entender, ¿no es cierto? sí, doctor. Perfecto, entonces nos vemos, sé que tienen otra clase. Entonces, a partir de esta semana, les había dicho, vamos a pasar embriología 2 días a la semana. Con ustedes voy a pasar histología el día jueves, ¿sí?
Nuestro horario es 3:30, así que vamos a volver a pasar nuestro horario 3:30, 3:15, yo les voy a pasar. ¿A qué hora termina bioquímica? Depende de cómo sea la clase, doctor de bioquímica. A veces avanzamos harto, a veces no, a veces se termina a 3:30, a veces más. Bueno, A entonces veces vamos a empezar 3:30. De todas maneras, el límite es 3:30, no nos podemos extender más. Entonces, les voy a citar 3:30 para que empecemos con la clase de histología a las 3:30. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos esta semana. Con esa materia. ¿Listo? Doctor. Disculpe, Sí, sí. quería hablarle sobre un tema en cuanto a la evaluación cuantitativa, bueno, la evaluación que vamos a dar todos los días. ¿Existe la posibilidad de que podamos dar los temas en forma dividida, es decir, 3 a 4 temas por semana? No se preocupe, lo que voy a hacer, les voy a poner, yo les dije el otro día, no sé si fue ustedes o el otro grupo, les voy a poner 4 temas para que evaluemos, por lo menos digamos un mes, y el siguiente mes otros 4 temas. Entonces, quiero calcular cuántas clases tenemos hasta el fin de gestión para que más o menos nos alcance. Por eso es que vamos a pasar más clases para que podamos terminar de evaluar a todos, si no, no nos va a alcanzar. Pero les voy a dar, para que, ¿qué les digo? Unos 4 temas que son similares, que tienen características muy parecidas, va a ser adecuado. Bien rapidito, pregunta-respuesta. Doctor, entonces el próximo miércoles vamos a volver a dar, digamos... Lunes. Todas las clases vamos a dar, si no, no vamos a alcanzar a evaluarlos a todos. Todas las clases voy a tomar a 5 personas. Bueno, doctor. Ya, y entonces va a pasar la lista de los 3 o 4 temas que vayamos a dar la próxima semana. Sí, yo les voy a poner, van a ser los 4 primeros temas, yo supongo. Los 4 primeros temas. De aquí a 2 semanas posiblemente sean los 4 siguientes. Pero va a llegar un momento que cerca a fin de gestión que van a tener que dar de todos, porque supuestamente ya esa es la idea, que estén en constante lectura. No es cierto que se aprende para toda la vida, no se aprende para el examen. La idea es que estemos repasando constantemente. Chicos, tienen clases, los dejo, yo también tengo otra clase. Nos vemos entonces.